Ok, ya está grabado. Muy bien, muchachos. El gráfico de velas es el gráfico más conocido por todos los traders para analizar un mercado financiero. ¿Ok? Las velas verdes, que en su mayoría, bueno, tú puedes cambiar los colores de las velas, etcétera, pero realmente las velas verdes representan los movimientos de los compradores o movimientos alcistas, y las velas rojas, los movimientos de los vendedores, movimientos bajistas. ¿Ok? Cada vela tenemos que saber su estructura, porque si no sabemos su estructura, no vamos a poder interpretar y analizar el movimiento del mercado. Entonces tenemos que saber muy bien cuáles son los componentes que estructuran una vela. ¿Ok? Recuerden, muchachos, recuerden que cuando inicia una vela, se les llama precio de apertura. Todo lo que conforma la estructura de la vela son precios. Precio de apertura, ¿ok? Una vez que inicia el precio de apertura, por lo general, perdón, las velas hacen un movimiento hacia abajo, formando un precio mínimo, ¿ok? El precio mínimo, que son las mechitas. Después de que ya hizo el precio mínimo, empieza su movimiento. Ay, Dios mío, perdón. Empieza su movimiento para formar el cuerpo de la vela, que es el cuerpo, pues va a variar dependiendo de la fuerza de los compradores en este caso. Ya vemos que hay diferentes tipos de cuerpos. Vamos a ver algunos patrones por allá que son muy buenos en algunas estrategias, pero lo importante es que ustedes sepan que el volumen de la vela, de la estructura de la vela, que es el cuerpo, nos va a dar mucha información, ¿ok? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Luego de que el precio sube, va a agarrar un movimiento muy fuerte para llegar al precio máximo, que son las mechitas, y va a hacer un retroceso para hacer su precio de cierre. Entonces, estos mismos componentes, que son 5, que componen lo que es la vela, tenemos que saberlos. Tenemos que saber cuándo apertura, cuándo hace un mínimo, cuándo hace cierre, cuándo hace su máximo, porque eso nos va a dar la información para poder tomar a futuro las decisiones para entrar en operación al mercado. ¿Ok? Entonces, las velas, por el contrario, las velas bajistas o las velas de los vendedores hacen el mismo movimiento, nada más que a la inversa. ¿Ok? A la inversa, ¿por qué? Porque las velas bajistas, su precio de apertura empieza desde arriba. El precio de apertura de las alcistas comienza desde abajo. ¿Ok? Si se dan cuenta, es la diferencia. El precio de cierre, igual, es a la inversa prácticamente de las velas, como se aperturan y como cierran, pero tienen la misma estructura. ¿Ok? Entonces, se apertura desde la parte de arriba, precio de apertura, precio máximo, el cuerpo de la vela, llega hasta el precio mínimo, que es la mecha, y hace su cierre, que es el último punto de la estructura de la vela. ¿Ok? Entonces, para efectos de los trazos que vamos a hacer de soportes y resistencias, muchachos, nosotros lo que vamos a utilizar son los precios máximos y los precios mínimos. Esos me van a servir como referencia para hacer tanto mis trazos de soportes y resistencias, como líneas de tendencias alcistas y líneas de tendencia bajistas. Eso lo vamos a ir viendo. Pero nosotros vamos a tomar siempre en cuenta el precio máximo y el precio mínimo para hacer nuestros trazos. ¿Ok? Si yo les digo,
¿Qué precios máximos y mínimos? ¿A qué me refiero, muchachos? Que vamos a trazar, a considerar siempre las mechas, ¿ok? Mucha gente traza utilizando los precios de apertura, precios de cierre, etcétera, ¿ok? Pero para efectos de lo que vamos a hacer nosotros, siempre vamos a ir haciendo los trazos en los máximos y mínimos, que son las mechitas, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No, todo quedó bien claro, gracias. Muy bien. ¿Todos? Sí, todo claro. Perfecto. Muy bien. Listo. Aquí en esta lámina, muchachos, vamos a ver los tipos de tendencias. En el mercado, de manera general, pues vamos a visualizar tres tipos de tendencias. Hay muchos economistas, muchos traders que manejan otra terminología de tendencias, microtendencias, etcétera, etcétera. Nosotros no nos vamos a meter en mucho detalle con eso, ¿ok? Porque ese es el estilo de operativa. Nosotros lo que necesitamos saber es identificar cuándo es una tendencia alcista y cuándo es una tendencia bajista. Y si el mercado está de manera lateral, ¿ok? O sea, está lateralizado. Entonces, nosotros es lo que vamos a identificar. Cuando entremos al mercado, nuestro primer paso es identificar, cuando yo abra la divisa, qué tipo de tendencia tiene esa divisa. Si es alcista, si es bajista o si es lateral. Eso es lo que tengo que identificar como primer paso. O sea, no es nada más operar por operar, sino tengo que utilizar siempre la observación de mi gráfico del movimiento de esa divisa que voy a utilizar. ¿Ok? Entonces, muchachos, lo que yo tengo que considerar siempre para que sea una tendencia, ustedes aquí están observando que está encerrado esos piquitos. ¿Ok? Estos piquitos son mínimos del precio y son máximos del precio. ¿Ok? Entonces, aquí. Ay, Dios mío. Sí voy a tener. Es que me acabo de poner la vacuna la semana pasada. No puedo. Ese Steven del shot de tequila, pero no se puede utilizar ese, ¿cómo se le dice? Ese remedio. Ok, muy bien. Entonces, las tendencias, muchachos, eh, eh, van marcando máximos y mínimos. Ok, esos son mínimos, ¿qué, muchachos? Son mínimos ascendentes. Ok. Y los máximos, ¿cómo son en tendencias alcistas? Máximos ascendentes también. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que son mínimos y máximos ascendentes? Que el mínimo siguiente del segundo punto, aquí está marcado 3 puntos. El mínimo del punto 2 es más alto en relación al primero. Y el mínimo del punto 3 es más alto que el segundo y que el primero. Entonces están de manera ascendente. Y de la misma manera con los máximos, ¿ok? Es el punto 2 es más alto que el 1 y el 3 es más alto que el 2 y que el 1. Entonces, esto forma una tendencia alcista, ¿ok? ¿Por qué está manejado como tendencia alcista? Y aquí está marcado 3 puntos. Porque aquí, muchachos, es donde nosotros vamos a ir trazando, a ver, vamos a ir trazando nuestras líneas de tendencia, ¿ok? Línea de tendencia. Déjeme aquí. LTA, que es
igual línea de tendencia alcista. ¿Ok? Esa es una línea de tendencia alcista. Las líneas de tendencia alcista, muchachos, para que se forme una tendencia alcista, siempre tienen que haber por lo menos 3 puntos. Es decir, en este caso, 3 mínimos y máximos ascendentes. ¿Ok? Tienen que haber 3 puntos para que se forme, para que consideremos como una tendencia alcista. ¿Ok? Eso ténganlo siempre en cuenta para que yo pueda definir que el movimiento es ya formado como alcista. Tienen que haber 3 puntos. ¿Ok? Siempre tiene que haber 3 puntos. Entonces, considérenlo. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Ah, ok, ya, aquí ya tengo mi tendencia alcista ya formada. ¿Ok? Del mismo modo, las tendencias... bueno, pues vamos formando la línea de tendencia alcista. ¿Ok? Y ¿cómo nosotros vamos a estar trabajando con las líneas de tendencia? Nosotros en su momento vamos a considerar trabajar nuestras líneas de tendencia, sí, las vamos a considerar. Y nuestros puntos de entrada van a ser siempre, muchachos, siempre, vamos a considerar en el tercer toque, cuando se forme el tercer punto. Es decir, aquí tengo el punto número 1, aquí tengo el punto número 2, y cuando ya empiece a formarse el punto número 3, yo ahí voy a buscar una posible entrada. ¿Hacia dónde sería mi entrada, muchachos? Si estamos hablando que el movimiento del precio se va hacia arriba, yo voy a buscar una entrada en ¿Alcista? una entrada en compra, exacto, una entrada alcista. ¿Ok? Entonces, pero ahora me vas a decir, bueno, Martín, pero ¿cómo sé si ahí va a estar el tercer toque? Bueno, nosotros, recuerden, muchachos, somos especuladores del mercado. ¿Qué es especulador? Bueno, o pronosticador del mercado, que nosotros estamos estimando que el precio, de acuerdo al movimiento que estoy observando, el precio puede llegar a tocar esa zona. ¿Ok? Entonces, yo ahí estoy preparando o esperando o especulando que el precio va a reaccionar en esa zona y es donde yo voy a entrar en operación. Ahora, ¿qué pasaría ahí en un momento dado que el precio rompa esa zona? ¿Ok? Dirán, bueno, pues ¿y ahora qué pasa? Pues el mercado siempre va a estar moviéndose por impulsos y retrocesos, siempre, muchachos. El precio se mueve por impulsos y retrocesos. Por cada impulso hay un retroceso. Por cada impulso hay un retroceso. Entonces, siempre el mercado va a ser impulso. Los impulsos son los movimientos largos del precio y los retrocesos son más cortos. Impulso, retroceso. Pulso, retroceso. ¿Ok? Siempre va a ser así. Ahora, si el mercado en un momento dado rompe esta zona, va a ser un retroceso. ¿Ok? Va a tender a ser un retroceso. ¿Dónde creen que va a ser el retroceso, muchachos? En la misma zona que ha estado testeando el precio. ¿Ok? Hace un retroceso y después del retroceso, ¿qué sigue, muchachos? Un impulso. Entonces, si en un momento dado, pues yo metí operación aquí y no me respetó, bueno, tengo que esperar a ver qué hace el mercado, porque si testea de nuevo la zona que yo ya había marcado, la línea de tendencia que había marcado, muy probablemente va a testear el tercer punto, pero cambiando de dirección el movimiento del mercado, ¿ok? A este movimiento que hace el mercado comúnmente se les llama pullback. Ustedes se han escuchado ustedes, ¿qué es el pullback? Entré en pullback. Bueno, ese es el movimiento cuando rompe una zona, pero vuelve a testear esa zona que con anterioridad ya había testeado. Entonces, ahí nosotros entraríamos en una entrada en venta.
¿Ok? ¿Por qué en venta, Martín? Porque aquí ya rompió mis movimientos alcistas, buscando el precio hacer un cambio de tendencia. Rompió mi zona, testeó la zona con anterioridad y se va buscando una reorientación de la tendencia. ¿Ok? Entonces, ahí yo puedo buscar una operación en venta. Esto se hace en dado caso que el precio no me haya respetado este punto. ¿Ok? O sea, les estoy dando dos escenarios para que ustedes vayan viendo qué es lo que puede hacer el mercado. El mercado pues, es tan impredecible que nosotros tenemos que especular cuáles son los movimientos que puede hacer. Porque esto es lo ideal, lo que esperaríamos, ¿no? Pero si en un momento dado, pues rompe, ¿qué espero? Pues que el mercado haga su retroceso y yo voy siguiendo siempre el mercado. Lo mismo que en las tendencias bajistas. Las tendencias bajistas tienen igual mínimos y máximos. Y estos, si el alcista eran ascendentes, en la tendencia bajista van a ser descendentes. ¿Ok? Van a ser descendentes. Lo mismo, la regla en el tercer toque en nuestra entrada, muchachos. Siempre, ¿ok? ¿Por qué en el tercer toque? Porque es cuando tenemos un poquito más de, de probabilidad de que el precio testee la zona que anteriormente fue testeada para que se vaya formando la tendencia, ¿ok? Entonces, yo voy a ir trazando mis líneas de tendencia en los máximos y en los mínimos. Recuerden, los máximos y los mínimos son las mechas. Acuérdense. Muchas personas lo toman en la apertura, cierre. Nosotros vamos a ir buscando las mechas, siempre para irlo formando. ¿Por qué siempre? Porque el precio siempre busca tocar o llegar al máximo histórico anterior o en su caso hacer un nuevo máximo o un nuevo mínimo. Entonces, por eso es la razón de ser de que siempre marcamos las mechas, tanto en líneas de tendencias alcistas como en líneas de tendencia bajistas. Estas líneas que vamos marcando en los máximos y mínimos son LTB, que son las líneas de tendencia bajistas. ¿Ok? Muy bien. Y lo mismo, muchachos, lo mismo. En un momento dado, que el precio rompa una zona, busquen dónde va a ir el retroceso y ahí entramos a favor del mercado. Siempre, ¿ok? A veces el precio rompe y va a testear la zona que rompió. Esas es las probabilidades de lo que puede hacer el precio cuando no respeta esas zonas. ¿Sale? Y las tendencias laterales, muchachos, pues obviamente son los movimientos en donde las zonas de máximos, máximos están de manera similar, ¿ok? Son zonas. Recuerden, muchachos, que las zonas bueno, los soportes y resistencias, los soportes y resistencias, los soportes son los suelos, les quieren llamar así, yo les llamo soportes, pero mucha gente les gusta decirles suelos, son soportes, y las resistencias son los techos, ¿ok? O resistencias. Entonces, cuando nosotros trazamos un soporte o una resistencia, aquí ustedes ven que está formado no nada más una línea, sino es como que un rectángulo, ¿no? Alargado. Eso está marcando una zona. Grábenselo muy bien, muchachos. Las resistencias o los soportes. Muchachos, si se cierra la sesión, bueno, ya se va a cerrar. Voy a cerrar la sesión y les mando otra vez el ID.
¿ok? Al grupo, por favor, vuélvanse a conectar para que no perdamos el hilo. Voy a cerrar la sesión y les mando el ID otra vez. Por favor, muchachos, pues ya se va a acabar el tiempo de la sesión. Sí, gracias. Vale, vale. Ahorita se los mando. Se conectan rapidísimo.